Amén. Decimos aleluya y gloria a Dios por ese lindo mensaje musical, porque nos recuerda que Dios siempre comprende nuestras lágrimas, que cuando caemos, que cuando nos desanimamos, que cuando el diablo nos tiende una trampa, que cuando el diablo quiere destruir nuestro hogar o nuestra familia, Dios está a nuestro lado para ayudarnos, levantarnos, restaurarnos y llevarnos a la patria celestial. Hermanos y hermanas, líderes de esta iglesia y de esta poderosa Asociación del Caribe Colombiano, les felicito de todo corazón por estar aquí. Yo sé que no es fácil, hoy es un día de trabajo común y corriente, pero ustedes le están dando el primer lugar a Dios. Y la Biblia dice que cuando le damos el primer lugar a Dios, todas las demás cosas vendrán por añadidura, y esa es nuestra certeza, esa es nuestra seguridad. Felicitaciones por aceptar la invitación de venir a este gran congreso de líderes. Felicitaciones también a los administradores, a todos los organizadores de este gran evento para los líderes de la Asociación del Caribe. Felicitaciones a todos los pastores que hacen posible que ustedes vengan para estar aquí con nosotros y ser edificados espiritualmente. Quiero felicitar a los administradores y organizadores que escogieron este poderoso lema: líderes comprometidos ¿con quién? Líderes comprometidos con Dios. Eso es lo que el Señor necesita en el tiempo final de la historia de este mundo. Pero vamos a ver si realmente estamos comprometidos. Vamos a iniciar con esta nave. Yo voy a decir líderes comprometidos, y aquí está el pastor listo con la cámara, porque vamos a enviar este mensaje a la división interamericana y al mundo entero para decirles que en la Asociación del Caribe Colombiano tenemos líderes poderosos comprometidos con Dios. Así que yo voy a decir líderes comprometidos, y ustedes se van a levantar con fuerza, como si tuvieran un resorte en los pies, como si esa yuca diciendo con Dios. Yo digo líderes comprometidos y ustedes dicen con Dios, porque eso va a ser un video poderoso. Vamos a iniciar con esta nave y después lo hacemos con la de allá. Vamos a ver quién lo hace mejor. A la voz de 1, 2 y 3. Líderes comprometidos. Amén. Eso sonó bien, pero lo podemos hacer mejor, porque el pastor, vea, no se fue porque él dijo, vamos a hacer mejor ese video. A la voz de 1, 2 y 3. Líderes comprometidos. Amén. Vamos a ver cómo estamos por aquí, si estamos bien comprometidos con Dios. Así que a la voz de 1, 2 y 3. Líderes comprometidos. Amén. Eso está muy bien. Ahora lo vamos a hacer juntos. A la voz de 1, 2 y 3. Líderes comprometidos. Impresionante, alabado sea el nombre del Señor. Tengo la seguridad ahora que aquí hay un grupo poderoso de líderes comprometidos con nuestro Dios. Tengo aquí dos regalitos. Este libro es el que usaremos este año para predicar campañas. Aquí hay 8 poderosos sermones para que usted predique una campaña en su grupo pequeño, en la pequeña congregación, una campaña de barrio, etcétera, etcétera. Es un libro para predicadores. Y tengo 2. Así que estuve pensando cómo entregar estos 2 regalitos para alguien que este año quiera hacer una campaña de barrio y ganarse 5 almas para el reino de los cielos. Así que imprimimos 5,000 libros de estos y muchos de ustedes los van a recibir.
Creo que está ese material aquí. 5,000 libros, y queremos que 5,000 líderes, predicadores, evangelistas hagan 5,000 campañas, y en cada campaña de barrio, de grupo pequeño, de iglesia, de pequeña congregación, ganen 5 almas. Si hacemos 5,000 campañas y cada campaña da 5 almitas, ¿cuántas serían? ¿Cuántas? Muy bien, 5 por 5, 25,000 almas para el reino de los cielos, porque necesitamos preparar un pueblo grande para el pronto retorno de Cristo a esta tierra. ¿Cuántos estarían dispuestos este año a hacer una campaña y decirle: Señor, dame 5 almas para el reino de los cielos? Amén. Quiero felicitar a los ancianos que ya el sábado pasado visitaron sus amigos, los comprometieron, les dieron la instrucción y los prepararon y los bautizaron para el reino de Dios. Y mañana sábado, que es un día muy especial, 22 de febrero, los ancianos de toda Interamérica estarán bautizando ellos. Se les ha dado el privilegio a los ancianos para que ellos bauticen a esas personas que prepararon a través de una campaña, a través del estudio bíblico, etcétera, etcétera. Así que quiero saber, para entregarle este regalito, 8 sermones poderosos. Se titula el libro Predicando con Poder, sermones para la campaña evangelística. Así que, ¿quién es el líder? Primero el líder y después la lideresa. ¿Quién es el líder, hombre, varón, que más años de servicio tiene aquí al Señor, sirviéndole al Señor? ¿Quién lleva 50 años de servicio a Cristo Jesús? Aquí está, hermano, venga por favor. El hermano dice 50, y me imagino que más, o fui exacto. ¿Cuántos años sirviéndole al Señor? 50 y un poquito más. 50 y un poquito más. ¿Y cómo se siente usted, hermano, después de más de 50 años, toda una vida, sirviéndole a Cristo Jesús? Eso me hace sentir que Dios es misericordioso, porque por su amor es que estoy aquí. Amén. Se merece este libro, ¿cierto? Hermano, tómelo, pida la unción del Espíritu Santo cada mañana y vaya a predicar el Evangelio en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aquí tenemos lideresas también. A ver, una dama, una mujer, 50 años sirviéndole a Cristo Jesús en este lindo ministerio. ¿Hay alguna dama? Bueno, 45, una dama sirviéndole al Señor por 45 años. Aquí tenemos, hermana, venga por favor, que le queremos entregar este material para que Dios la use poderosamente, y a través de estos mensajes muchas personas puedan conocer a nuestro Salvador y puedan hacer decisiones de vida eterna. ¿Cómo es su nombre, hermano? Lubis Torres. La hermana Luis, 54 años sirviéndole al Señor. Felicitaciones, porque para eso se necesita perseverancia. Usted ha perseverado, y el Señor, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que el Señor la bendiga y la mantenga siempre firme y fiel para el reino de los cielos. Muy bien, hermanos, vamos entonces a desarrollar nuestro seminario en esta hora, que he titulado 7 características de un líder comprometido con Dios. 7 características de un líder comprometido con Dios. Por supuesto que los líderes debemos tener más de 7 características, muchas, porque cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, trae todas las demás bendiciones en su estela y nos llena de sus frutos, que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Imagínense ustedes las calificaciones celestiales que el Señor coloca en nosotros para poder impactar e iluminar a este mundo en medio de la oscuridad. Así que
Estudiando la Biblia encontré a un líder que me impactó mucho y nos vamos a centrar en ese líder. Un líder lleno de características, un líder que se constituyó en una bendición para la iglesia primitiva. Fue un líder muy amado, fue un líder muy efectivo, fue un líder muy servicial en la iglesia del Señor. No es de esos líderes protagonistas en la Biblia que uno dice Pablo, Pedro, Juan. No, podríamos casi decir que este es un líder secundario, pero que la Biblia lo destaca de una manera impresionante. Y me estoy refiriendo a un hombre cuyo nombre significa hijo de consolación. O también su nombre significa el que da ánimo a los demás. ¿Cómo se llamaba ese líder de la iglesia primitiva? El hijo de consolación, sí, llamado Bernabé. Vamos a ver 7 características importantes que la Biblia, especialmente el libro de los Hechos, menciona de Bernabé, y que son características, virtudes dadas por el Señor que deberían ser reproducidas en el carácter de todos nosotros los que queremos ser líderes comprometidos con Dios y con esta iglesia maravillosa. Bernabé fue un hombre lleno de virtudes. Su contribución al evangelio, hermanos y hermanas, fue incalculable. Fue uno de esos líderes ejemplares de su época. Y quiero decirles que hoy, en el siglo XXI, la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia de Dios en esta tierra, necesita líderes como Bernabé. Miren, por ejemplo, esta declaración de Hechos, el capítulo 11, el versículo 21 al 24, hace una descripción de su carácter, porque liderazgo y carácter están profundamente entretejidos. Liderazgo y carácter están profundamente entretejidos. Dios quiere líderes en esta asociación y en nuestras iglesias de carácter, con un carácter que, aunque no es perfecto, está en construcción en el proceso de la santificación. Miren qué descripción tan tremenda la que hace el médico Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, del carácter de Bernabé. Cuánto quisiéramos tener ancianos, hombres y mujeres ancianas, líderes en todas nuestras iglesias con este carácter. Dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor, y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron entonces ¿a quién? Enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó. ¿Y qué hacía? Animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles ¿en quién? En el Señor, porque era un hombre bueno y lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, y lleno también ¿de qué? De fe. Y como consecuencia, una gran multitud fue agregada. ¿A quién? Fue agregada al Señor. ¿Qué características? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener esas características? ¿Qué tal que quitara el Señor el nombre de Bernabé de ahí y colocara nuestro nombre y dijera: ese es un varón que anima a todos para que permanezcan fieles en el Señor, es un hombre bueno, es un hombre lleno del Espíritu Santo, es un hombre de fe? Esos son los líderes que nosotros y el Señor necesita hoy en esta iglesia. Porque, hermanos y hermanas, la Biblia habla de que los líderes debemos tener
competencias, características, pero competencias en el terreno primero del ser y después del hacer. Del ser y después del hacer. Es decir, Dios está más interesado en que usted sea un líder íntegro antes que en que usted sea un buen predicador. Aunque no me malinterpreten, no estoy diciendo que ser un buen predicador no sea importante, pero es secundario, porque lo primario es el ser, lo que yo soy. Bueno, dice ahí, lleno de ¿qué? De fe y del Espíritu Santo, no lo que yo hago. Me explico, para poder hacer cosas buenas, yo primero tengo que ser. Si yo quiero hacer algo que impacte a la iglesia, que impacte a la comunidad, que impacte a mi familia, yo primero tengo que ser. Por eso Pablo le decía a Timoteo, si alguno desea y anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el anciano sea, no haga. Hacer es después, primero es ser, y eso es lo que caracteriza a un líder de la iglesia como Bernabé. Así que vamos a mirar, como el tiempo es corto para estos seminarios, vamos a tratar de desarrollar a lo largo del día, porque en la tarde tengo otra presentación, no alcanzamos a ver las 7 características, así que vamos a ver unas 2 o 3 esta mañana, y en la tarde vamos a terminar nuestro seminario. Así que miremos entonces la primera característica de Bernabé. En primer lugar, la primera vez que la Biblia menciona a Bernabé, lo menciona en el libro de los Hechos, el capítulo 4, el versículo 36 y 37. Y realmente él no se llamaba Bernabé, sino ¿cómo? Se llamaba José. Y le pusieron como sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación o el que da ánimo. Pero además el texto agrega que este José o Bernabé era levita. Por eso decimos que era un tremendo líder. Él ejercía el liderazgo en la iglesia como un levita y era natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La primera característica que la Biblia presenta de Bernabé es que él era un líder ¿de qué naturaleza? Era un líder generoso, sí, porque fue capaz este hombre de vender lo que tenía. No sé por qué se trabó ahí, no me deja pasar. Fue capaz de vender lo que él tenía, sí, y ponerlo a los pies de los discípulos. Hermanos, miren lo que hace un verdadero líder. Tiene la capacidad de ver en dónde estaba la necesidad y tratar de suplirla. ¿Qué es lo que hacen los verdaderos líderes en la iglesia? Los líderes comprometidos con Dios estamos muy atentos a las necesidades de la iglesia y de la comunidad. Hermanos, no es solo concentrarnos en leer Biblia, en orar y predicar. Nosotros como líderes de Dios estamos siendo llamados a percibir las necesidades de la iglesia y las necesidades de la comunidad. Pero al percibir esas necesidades no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Al percibir esas necesidades tenemos que ser proactivos y tenemos que generar recursos y tenemos que movernos para hacer que las cosas sucedan de tal manera que la iglesia se convierta en la solución para los problemas de la misma, pero también para los problemas de la comunidad. Si usted como líder de la iglesia ve una familia aguantando hambre, no puede quedarse con los brazos cruzados. Si usted no tiene cómo ser generoso, porque
Eso es lo que dice Bernabé. Un verdadero líder es generoso. Y a veces nosotros, cuando encontramos una necesidad en la comunidad o en la iglesia, queremos trasladarle esa responsabilidad al pastor. O queremos trasladarle esa responsabilidad de ser generosos a la junta de la iglesia. Pero si nosotros podemos meternos la mano al bolsillo y sacar 10,000, 20,000 pesos y ayudarle a una persona, entonces ese es un líder comprometido con Dios, que está dando hasta que le duela. Porque, amigos y amigas, como líderes de esta iglesia, no podemos pedirles a los hermanos que den lo que nosotros no damos. Eso es una vergüenza. No podemos pedirle a los hermanos que den lo que nosotros los líderes no damos. El ejemplo empieza ¿por dónde? El ejemplo empieza por casa. Y en este asunto de la generosidad, nosotros necesitamos ser más efectivos, como era este verdadero líder comprometido con Dios. Porque, hermanos y hermanas, miren, hace mucho tiempo atrás, en uno de estos grandes congresos, no aquí, en otro lugar distante de aquí, una hermana fue y me abrazó y tenía casi lágrimas en los ojos. Y claro, uno ve tanta gente que a veces no puede retener a todo el mundo, y habían pasado ya varios años. Y ella me abrazó y me dijo unas palabras al oído que me marcaron y a mí nunca se me olvidan. Y ella me dijo: pastor, gracias una vez más, porque cuando mi familia estaba aguantando hambre, Dios lo envió a usted con un mercado. Me abrazó y se fue. Alguna vez yo fui a visitar a una familia y le llevé, bueno, ese es el trabajo que hacemos todo el tiempo los pastores, y detectamos las necesidades y suplimos esa necesidad de las familias. Pero yo quiero decirles a ustedes que los hermanos pueden olvidarse de todos nuestros sermones. La hermana no me dijo: pastor, me acuerdo de ese sermón tan tremendo que usted predicó. No, se le olvidaron todos los sermones que yo prediqué, pero a ella nunca se le iba a olvidar que un día, cuando ellos estaban en una tremenda necesidad, la iglesia fue generosa y le entregó a ella un mercado, y eso suplió las necesidades de su familia durante esa semana. Los líderes comprometidos con Dios son como Bernabé. Debemos ser como Bernabé, ser generosos y tratar de ayudarle a la gente que tiene ese tipo de necesidad. Bernabé, aunque era levita, no actuó como el levita y el sacerdote de la parábola del buen samaritano. ¿Recuerdan ustedes? El samaritano estaba caído, el samaritano estaba herido, el samaritano necesitaba ayuda, pero el sacerdote y el levita, ¿qué hicieron? Pasaron de largo. ¿Qué hizo el samaritano? Él suplió la necesidad, él fue generoso y él dijo: si hay gastos de más, colóquelos a mi cuenta que yo los voy a pagar. Por eso el apóstol Juan nos amonesta duro diciendo: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y ¿qué? Y en verdad. Los líderes comprometidos con Dios debemos ser muy generosos y exteriorizar nuestro amor, no solamente por nuestra iglesia, supliendo sus necesidades, sino también por nuestra comunidad. Vendió todas sus propiedades y la puso a los pies de los discípulos. Hermanos y hermanas, quiero decirles que la Biblia presenta este acto de Bernabé en contraste con el espíritu tacaño de Ananías y Zafira. ¿Recuerdan ustedes la historia?
Este relato de Bernabé se encuentra en el capítulo 4 y el de Ananías y Zafira en el capítulo 5. Evidentemente es un contraste que Lucas quiere que nosotros percibamos y veamos. ¿Qué fue lo que le pasó a Ananías y Zafira? Ellos prometieron y no cumplieron. Por eso dice el Señor, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Pero Bernabé frente a Ananías y Zafira se destaca como un líder lleno de generosidad, porque él entendía lo que dice la palabra del Señor: el que siembra escasamente cosechará, pero el que siembra abundantemente cosechará. Hermanos líderes, hermanas líderes de esta asociación, creámosle a la palabra de Dios. Cuando nosotros damos, recibimos, porque es una ley natural. Es más bienaventurado dar que recibir. Así que los líderes comprometidos con Dios tienen esa característica. Es una característica de generosidad, pero no solamente generosidad en los asuntos materiales, pero también en los asuntos espirituales. El líder comprometido con Dios es un líder que es generoso con el tiempo para la obra de Dios. Y por eso yo felicito a la mayoría de ustedes, esos líderes que trabajan de 6 de la mañana, 5, 6 de la tarde y salen corriendo a abrir la iglesia. Le dedican tiempo, son generosos con el tiempo de Dios. Esos líderes que salen corriendo de su trabajo y van para dirigir el servicio de canto y salen volando para la iglesia. Esos líderes que salen corriendo de su trabajo porque tienen que ir a dar un estudio bíblico y preparar esa almita para el reino de los cielos. Ustedes son esos líderes y por eso oramos que el Señor los bendiga y ustedes sigan siendo generosos en dedicar mucho tiempo para la obra de Dios, porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Sí, Bernabé era un líder comprometido con Dios, con la causa de Dios, y no solamente era generoso, sino que también era fiel. Dios necesita líderes generosos, pero también fieles. Son dos conceptos muy diferentes, y esos dos conceptos los expresa la Biblia en Malaquías. Cuando el Señor dice: mas vosotros me habéis robado. Señor, ¿y en qué te hemos robado? Y Él dijo: mis diezmos y ofrendas. Cuando nosotros devolvemos los diezmos, somos fieles. Pero cuando retenemos las ofrendas, no somos generosos, somos tacaños. Cuando nosotros devolvemos solo ofrendas, entregamos ofrendas, estamos siendo generosos, pero cuando retenemos los diezmos, somos infieles. Así que, hermanos y hermanas, aquí está el secreto de la prosperidad. Así como hay una bendición para todos aquellos que son fieles y generosos, también hay una maldición. Hoy los predicadores prefieren predicar solo lo bueno, lo positivo. Pero hermanos, en la Biblia también el Señor, como estamos estudiando en la lección, Dios es amor, pero también es ¿qué? Justicia. Así que, así como hay una bendición para todos los que somos fieles y generosos, también hay una maldición. Porque dice: malditos sois con maldición, porque vosotros me habéis robado. Y no podemos permitir, hermanos y hermanas, que la maldición de Dios descanse sobre nosotros o sobre nuestra familia o sobre nuestra empresa o nuestro trabajo. Eso es lo peor que nos podría suceder. Pero Bernabé, como un líder comprometido con Dios, nos desafía no solo a ser fieles con el Señor, sino también
generosos con la obra de Dios en todo lo que hacemos, generosos con los más pobres, generosos con los más necesitados, generosos con la iglesia, generosos con la comunidad. Este es un gran desafío para todo líder de la iglesia adventista del séptimo día. Dios necesita líderes como Bernabé, fieles y generosos. Característica número 2 que la Biblia presenta de Bernabé está en Hechos, el capítulo 9, los versículos 26 al 28. Miren esta segunda característica, es muy importante. Dice, cuando llegó a Jerusalén, está hablando de Saulo, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. No creyendo que fuese discípulo, no creían, este nos va a engañar. Entonces aparece Bernabé, tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Miren ustedes, analicen el accionar de este líder comprometido con Dios llamado Bernabé. Quiero decirles que Bernabé es un líder integrador. Necesitamos en la iglesia adventista con urgencia, con suma urgencia, líderes y lideresas integradoras. ¿Qué es lo que eso significa? Miren el trabajo que hizo Bernabé. Cuando Saulo llegó por primera vez a la iglesia, no tenía cómo conectarse con la comunidad, no tenía cómo conectarse con los hermanos de la iglesia. Estaba solo, estaba aislado, porque todos lo hacían a un lado. Pero Bernabé llegó, lo tomó y lo conectó con la comunidad religiosa, con la comunidad de la iglesia, tanto que después estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía sin ningún problema. Lo que Bernabé está haciendo aquí es un puente conector entre los nuevos que llegan con la comunidad que ya existe. Hermanos, ¿podemos captar el trabajo de Bernabé? ¿Y por qué es tan necesario hoy en la iglesia adventista del séptimo día, cuando las tasas de deserción están creciendo y se están disparando? Una persona se bautiza, como recién se bautizó Saulo, y llega a la iglesia y resulta que en nuestras iglesias se han formado roscas. ¿Sí o no? Es como un círculo difícil de entrar. Es como que ya nosotros somos amigos por 10 años, por 15 años, por 20 años, y somos nosotros, ya somos esta comunidad. Y cuando llega alguien nuevo, le cuesta integrarse en la iglesia. Y por eso muchos de ellos, como no logran integrarse en la iglesia, salen y se van. Por eso Bernabé entendió: si yo no logro tomar a Saulo, aunque los demás, si no lo logro meter en esta rosca, que a veces formamos unas roscas difíciles de entrar ahí. Ya tenemos nuestro programa, ya tenemos todos nuestros planes, y llega alguien por primera vez a la iglesia y le cuesta entrar. Pues ahora Bernabé nos está diciendo, Dios a través de Bernabé, que los líderes comprometidos con Dios están muy pendientes de los recién llegados a la iglesia, y el trabajo de los líderes comprometidos con Dios es como el que hizo Bernabé, es tomar a esos hermanos recién bautizados y trabajar para integrarlos con toda la comunidad de la iglesia adventista del séptimo día, de tal manera que no los dejemos solitos y se nos vayan por la puerta de atrás. Porque, hermanos, estamos preocupados, y una vez más lo decimos, estamos muy preocupados, no solamente en Colombia, no solo en la división interamericana, pero ustedes saben, estamos preocupados mundialmente en la iglesia adventista, porque la tasa de deserción, es decir, de los hermanos que desertan, de los hermanos que se van por la puerta de atrás, que se bautizan y ya no están con nosotros, es muy alta, está llegando casi al 50%, vamos en el 49%.
Dicen las estadísticas, 49%, es decir, que de 10 personas que se bautizan, 4 se van por la puerta de atrás y 6 permanecen. Pero nosotros como líderes comprometidos con Dios necesitamos hacer el trabajo que hacía ¿quién? El trabajo que hacía nuestro hermano Bernabé, de tal manera que podamos ser puentes de integración entre esos nuevos que llegan y la comunidad religiosa ya existente. Bernabé fue el medio que Dios utilizó para conectar a Saulo recién convertido con la iglesia. Bernabé tuvo que pagar el precio, ¿sí o no? Él se expuso, porque qué tal que hubiera sido cierto lo que decía la iglesia: este Saulo se está haciendo el convertido para atraparnos y hacer daño dentro de la iglesia. Bernabé estuvo dispuesto a correr ese riesgo con tal de que Saulo fuera aceptado en la comunidad. Hermanos y hermanas, si usted es un líder comprometido con Dios, necesitamos de manera práctica, cuando una persona se bautiza en su iglesia, usted necesita convertirse en ese puente integrador entre esa persona y toda la comunidad. Tenemos que hacer un trabajo especial para que esas personas que llegan a la iglesia sean parte de la escuela sabática, sean parte del ministerio de las Dorcas, sean parte del ministerio de los diáconos, que lo podamos integrar de una manera natural, que le podamos abrir la puerta. Necesitamos romper ese círculo y permitir que la persona entra, se constituya y se convierta en uno de nosotros. Así que aquí está la segunda característica de Bernabé. El líder comprometido con Dios trabaja para consolidar, discipular a los nuevos creyentes, lograr integrarlos con toda la comunidad. Eso me gusta de Bernabé, y hoy necesitamos en esta iglesia líderes como Bernabé. Vamos a ir a la tercera característica de este líder comprometido con Dios. Hemos dicho en primer lugar que Bernabé era un líder lleno de generosidad, ¿cierto? Número 2, que Bernabé era un líder integrador, tomaba a los nuevos que recién llegaban y los conectaba con la comunidad de la iglesia. Y en tercer lugar, miren lo que dice Hechos, el capítulo 11, versículo 22 y 23. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron ¿a quién? A Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó, vio las evidencias de la gracia de Dios y se alegró. Y dice el texto: y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer, ¿cómo? Fieles al Señor. ¿Cómo se llama esto? Un liderazgo motivador, un liderazgo motivador. Necesitamos líderes, hombres y mujeres en nuestra iglesia hoy que no sean tan pesimistas, que no sean tan negativos, que no estén hablando siempre del fracaso, que no estén diciendo siempre: no, eso es muy difícil, no, eso no se puede, no, eso es imposible. Hermanos, ese es el lenguaje del enemigo, pero el lenguaje de Dios y de la palabra es: todo lo puedo en ¿quién? No importa si es difícil. Alguien dijo: entre más bravo el toro, mejor es la corrida. ¿Sí o no? Para Dios, entre más grande el problema, más desafiado se siente Dios. ¿Hay algo difícil para Dios? No. Así que Dios necesita líderes en esta iglesia que no le teman a ningún desafío, por grande que sea, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que Bernabé era de esos hermanos que cuando se levantaba a predicar,
los hermanos salían animados a cumplir la obra del Señor. Cuando Bernabé se levantaba a predicar en la iglesia primitiva, todos eran reconfortados con la poderosa palabra de Dios. Cuando este líder comprometido con Dios se levantaba a hablar en la junta, no era para desanimar ni para poner trabas a los planes. Cuando este líder se levantaba a hablar en la junta, era para animarlos a todos y decirles: hermanos, vamos adelante, el Señor está con nosotros, lo podemos lograr para su honra y su gloria. Líderes comprometidos con Dios como Bernabé son líderes motivadores. ¿Cómo lo conocen o la conocen a usted en su congregación? Hay hermanos que cuando hablan siempre es para decir: no se puede. Hay hermanos en la junta que siempre que hablan es para presentar un problema, nunca una solución. Cuando tuve el privilegio de pastorear muchas iglesias, yo tenía un principio vital en la junta. Y decía a los miembros de la junta cada vez que nos reuníamos: si usted va a traer un problema a esta junta, quiero que me traiga también una solución. No quiero problemas solos, no. Si usted va a pastor, tenemos este problema, piense y traiga también la solución, porque ya tenemos demasiados problemas. Hay personas que solo traen problemas a la iglesia. Hay personas que solo traen problemas a la junta, pero nunca aportan una ¿qué? Aportan una solución. Bernabé no era de esos líderes. Hay miembros en la junta y en la iglesia que todo lo critican. Hay miembros en la junta y en la iglesia que todos los planes le parecen mal, todos los planes los bombardean, todo les parece negativo. Hermanos, ese no es el Espíritu de Cristo. Ese no es el Espíritu de Dios. Porque cuando yo veo a Bernabé, miren lo que dice: él estaba alegre y animaba a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles. ¿A quién? De permanecer fieles al Señor. Esa era otra de las buenas características. Necesitamos líderes motivadores, porque hermanos, mucha gente está desanimada. Muchas personas, debido a las fuertes presiones del mundo, se desaniman. Pero el líder puede influir profundamente en la vida de cada uno de los miembros de la iglesia. El líder debe ser una inyección ¿de qué? De optimismo en cada junta, en cada predicación. Cada vez que usted hable, dígale al Señor: Señor, yo soy un líder de tu iglesia, dame lengua de sabios para saber hablar palabras al desanimado, para saber hablar palabras al cansado, para saber hablar palabras al abatido y levantarlo para que él tenga esperanza. Ese era Bernabé. Por eso me gusta el espíritu de Josué y Caleb. ¿Se acuerdan ustedes de Josué y Caleb? Mandaron 12 a reconocer la tierra. Y cuando regresaron para dar el informe, ¿qué dijeron los primeros 10? Esos primeros 10 tenían complejo de langosta. ¿Saben cuál es el complejo de langosta? Yo soy un insecto y los demás un complejo de inferioridad. Dios no quiere que nos tengamos en poca estima. Tenían complejo de langosta y empezaron a decir: vea, nosotros nos veíamos como unas langostas, esos gigantes nos ponen el pie y nos estripan. Llegar allá, esas ciudades están fortificadas, ahí viven gigantes, nos van a destruir, van a matar a nuestros hijos, van a matar a nuestras esposas. Devolvámonos para Egipto. Yo no sé por qué Dios nos trajo aquí, estamos en la mala, estamos muy mal. Y desanimaron al pueblo y el pueblo empezó a llorar. Hay líderes como esos 10 espías. Pero me gusta el espíritu de Josué y Caleb. ¿Qué hicieron Josué y Caleb? Se levantaron con valentía en medio del pueblo y dijeron: hermanos y hermanas, es verdad, lo que ellos están diciendo es verdad. No se puede desconocer esa realidad. Pero si Dios está con nosotros,
subiremos y los comeremos como pan, y esas murallas de Jericó se derribarán por el poder de Dios, porque miles y millones de ángeles han sido enviados desde el cielo para estar con nosotros y darnos el triunfo y la victoria. Y el Señor ha dicho que la tierra que pise la planta de nuestro pie, esa tierra será nuestra. Subamos y conquistemos esas ciudades en el nombre de Jehová de los ejércitos. Qué espíritu de optimismo, de fe, de esperanza. Cuando usted habla en su congregación, los hermanos salen animados o salen aburridos. Yo a veces he escuchado unos sermones que, oiga, hermano, miserables, pobres, desventurados, ciegos, desnudos, gusanos, son solamente una llaga podrida desde la cabeza hasta la planta del pie. Y ya no dicen más, y la gente sale: soy un miserable, soy una llaga podrida, no sirvo para nada, estoy perdido. Hermanos, no, nosotros no podemos, es verdad que hay una realidad, pero cuando los profetas bíblicos predicaban así, como Isaías, soy una llaga podrida desde la cabeza hasta los pies, esa es una realidad. Pero al lado de eso él decía: pero el Señor dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como que. Venid luego y estemos a cuenta. Eso es un mensaje de esperanza. Es verdad que Apocalipsis dice miserable, pobre, ciego y desnudo, pero ahí no termina. Dice: yo te aconsejo que de mí compres oro, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra, y colirio para que puedas que. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo salimos de la iglesia? Felices, hermanos. No podemos predicar solo lo negativo, no podemos ser desequilibrados. Tenemos que predicar el mensaje completo, y el mensaje completo es un mensaje de esperanza. Nuestro liderazgo en la iglesia, no importa si usted es anciano de iglesia, no importa si usted es la directora de escuela sabática, no importa si usted es la directora de niños, no importa si usted es el tesorero o la tesorera, nuestro mensaje y nuestro liderazgo debe ser un liderazgo de naturaleza motivadora para todos los que asisten a la misma. Ofrecen sus palabras y predicación estímulo y consuelo. Dan aliento a quienes se esfuerzan por servir fielmente a Jehová. Y puse ahí: no seamos como los amigos de ¿quién? De Job. ¿Recuerdan los amigos de Job? Él está bien llevado, él está bien enfermo. Él ha perdido no solamente a sus hijos, a su familia, ha perdido su salud, y los amigos de Job vienen para mostrarle todo lo negativo. Hermanos, este mundo ya tiene muchas malas noticias. Este mundo está harto de malas noticias. Este mundo necesita predicadores de esperanza. Nosotros tenemos unos mensajes de esperanza poderosos que emanan de la palabra de Dios. Por eso son tan poderosos, y el Señor anhela que nosotros nos levantemos en este mundo deshecho, que nosotros nos levantemos en medio de este mundo lleno de corrupción, que nos levantemos en este mundo lleno de oscuridad y de degradación moral, y proclamemos las buenas nuevas de salvación como predicadores y predicadoras de esperanza para la honra y la gloria de Dios. Eso es lo que caracterizaba a Bernabé. ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? ¿Cómo podemos ser líderes motivadores? Miren, aquí está. Utilice las ocasiones en que se dirigirá a los hermanos para ayudarles a que obtengan esperanza y fortaleza. Sea optimista. Yo les digo a los hermanos, es verdad que estamos viviendo en un tiempo terrible aquí en esta tierra, pero muy pronto Cristo vendrá
y le pondrá fin a la muerte, al dolor, a la enfermedad, a la injusticia, a la pobreza, a la miseria. Cristo regresará y entonces iremos a vivir a una ciudad donde no hay cárceles, a una ciudad donde no hay hospitales, a una ciudad donde no hay cementerios. Yo quiero ir a esa ciudad, yo quiero ir al reino de los cielos. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al reino de los cielos? ¿Cómo podemos ser líderes motivadores? Miren esto. Recuerde al auditorio lo que Jehová ha hecho. Esto es clave. Esto es clave en un líder como Bernabé, que es motivador. ¿Qué es lo que él hace? Él le recuerda a la iglesia, él le recuerda a la junta, él le recuerda a la comunidad, a sus amigos y a su familia lo que Dios ha hecho. Por eso la sierva del Señor dijo: no tenemos nada que temer en el futuro, a menos que olvidemos la manera maravillosa como Dios nos ha conducido en el pasado. Hermanos y hermanas, si Él fue capaz de abrir los cielos y alimentar a más de 600,000 personas todos los días con el maná del cielo, ¿te dejará morir a ti de hambre? No, 1000 veces no, porque Él es todopoderoso y no dejará abandonados a sus hijos. Hermanos, si Él fue capaz de abrir el mar rojo, ¿no será capaz de solucionar tu problema? Si Él fue capaz de levantar a ese paralítico, si Él fue capaz de convertir el agua en vino, ¿tú no crees que Él puede solucionar tu problema? Cuéntele a la gente las grandezas y las maravillas, los milagros que Dios ha obrado en el pasado, y Él sigue siendo el mismo hoy y por los siglos de los siglos. El que hizo esos milagros en el pasado también los puede hacer, y más grandes y poderosos para nosotros y nuestra familia y nuestra iglesia. Un líder motivador cuenta las grandezas de ¿quién? Las grandezas de Dios, para darle ánimo a su pueblo. Así que necesitamos líderes como Bernabé. Número 1, generosos, fieles y generosos. Número 2, integradores. Y número 3, motivadores. Ahí tenemos 3 características de este líder poderoso, que fue una bendición incalculable para la iglesia primitiva. Nos falta estudiar 4 características, y esta tarde, con la ayuda del Señor, avanzaremos en esas características. Quiero preguntar: ¿hay alguien aquí que quisiera decirle al Señor: Señor, regálame esas características de Bernabé? Yo quiero ser un líder generoso, yo quiero ser un líder integrador, yo quiero ser un líder motivador. Colóquese de pies y vamos a decírselo al Señor en oración. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por los líderes que iniciaron esta iglesia primitiva maravillosa. Entre esos líderes comprometidos con Dios estaba Bernabé, el hijo de consolación. Señor, este líder impactó la iglesia primitiva, y por eso quedó registrado en tu palabra, porque era un líder generoso. Ayúdanos, Señor, para ser tan generosos como Bernabé. Porque Bernabé era un líder integrador, que cuando alguien nuevo llegaba, él se preocupaba por integrarlo completamente a la iglesia, de tal manera que ese nuevo creyente no se fuera por la puerta de atrás. Ayúdanos para ser líderes integradores como Bernabé. Pero Señor, tu palabra nos ha dicho en esta mañana que Bernabé también era un líder motivador. Ayúdanos, Señor, concédenos la sabiduría del cielo para que podamos ser esos líderes motivadores, poder desafiar a la iglesia a alcanzar grandes alturas para honra y gloria de tu nombre. Señor, derrama tu Santo Espíritu sobre este gran ejército de líderes aquí en la Asociación del Caribe Colombiano. Te lo pedimos de todo corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengan la amabilidad de sentarse.
Muchas gracias, Pastor William. Felices con estas cualidades.